Felei Mai, Taingwerin Tucum Mapuche, dice: hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu. Se hicieron propietarios donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun filosofía. Huehuain a puño y letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura. Cronistas de la élite, literalmente caricaturas que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos historia mal contada, resumida, de Valdivia y sus cartas, de Ercilla, la araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y bala que nos graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista y bajo ese mismo registro. Somos los mapuches terroristas en su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita. En defensa la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos rigió desde su llegada a esa tierra que era nuestra y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para delegitimar todo lo impuesto a punta de violencia desde la colonia. Su escrito hasta la época actual nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica, simbólica, que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con su adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche. Ey, paren un segundo, que a partir de su mirada ya no construye nuestro mundo, y es nuestro punto de vista, la forma de intervenir de nuestro kimche no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores será antecedente, fuente verídica del mapuche en que lleva nuestra gente. Así que ñepe, lewinca, no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, presumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto era para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros wincas tienen contenido pero no sabiduría. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros wincas tienen contenido pero no sabiduría. Taingwerin Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro culturizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. ¿Cómo está la fuerza, hermano? ¿Hay fuerza, no? Felei Mai. Es así como se está reivindicando nuestra historia mapuche a través de los libros, a través de los textos. Huehuain, marchuo.